Muy buenos días, secretario, bienvenidos a su casa, que en algún momento lo fue, los dos fueron legisladores locales, bienvenidos a esta que fue su casa y que sigue siendo. Reconocerles a los dos su trabajo, son personas de mucho trabajo en cada uno de sus sectores. A la secretaria de las mujeres, finalmente celebrar muchísimo la decisión del gobernador de abrir esta secretaría y los resultados que en solo unos pocos meses ya se tienen a cargo de esta secretaría. Mi pregunta es, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Querétaro es una de las entidades que presenta más delitos en materia de violencia de género. ¿Qué hemos hecho en estos meses, secretaria, para revertir esta problemática? Y bueno, reconocer al secretario Nava el trabajo que le ha impreso a su secretaría, de mucha sensibilidad, de mucha cercanía, lo imprime en cada uno de los espacios en los que se encuentra y bueno, pues los resultados que ha tenido. Yo quisiera que me hiciera favor de ampliar los temas acerca de los clubes de adulto mayor, que son temas que corresponden mucho a mi presidencia de la Comisión de la Familia, de las Niños y Adolescentes, temas de adulto mayor, de los clubes de adulto mayor, y bueno, más adelante en mi réplica le preguntaré sobre el tema del programa Contigo y tu Bebé, que me parece que son definitivamente programas que van muy de la mano con fomentar, mejorar las condiciones de la vida de las familias, de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Para hacer su cuestionamiento, la diputada Gina Guzmán. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, secretarios, bienvenidos. Mis preguntas son para los dos. Primero con la secretaria Sonia. Nos hemos encontrado con diversas problemáticas, sobre todo en las comunidades indígenas del municipio de Amialco. La más grave, pues conocemos todos que hay una cultura patriarcal que sigue pues perpetuando en conductas de violencia, sobre todo en tipo contra las mujeres. Preguntarle, ¿qué políticas o programas con esta perspectiva, tomando en cuenta la cosmovisión de los habitantes de esta zona, se han implementado para mitigar las conductas de violencia contra las mujeres? Y bueno, para el secretario Luis, ¿cuál es la meta total de beneficiarios del programa Contigo y qué porcentaje de cobertura se tiene hasta el día de hoy? ¿Y qué criterios de fiscalización utilizan para identificar a las familias más vulnerables? En este mismo sentido, nos indican que el índice de pobreza extrema se encuentra en el 1.1%, aproximadamente, pues ya lo comentó usted, 28,000 personas en el estado. ¿Tiene localizados núcleos de poblaciones en esta situación? ¿Y qué estrategias se están implementando para buscar que se tenga un 0% en este rubro? Gracias. Muchas gracias. Diputada, tiene uso de la voz el diputado Ulises Gómez. Muchas gracias, buenos días. Mi pregunta es para el secretario de Desarrollo Social. Primero, agradecer, secretario, que se haya dado un tiempo de su campaña, interrumpir su campaña para venir aquí a la comparecencia a este poder legislativo. Y segundo, me llama mucho la atención, primero, cómo abre y cómo cierra su exposición de motivos en términos de la reducción de la pobreza, como si fuera un logro del gobierno del Estado, cuando sabemos que la medición en la reducción de la pobreza se dio a partir del sexenio pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los programas sociales que se dieron a nivel federal, que no tienen ningún punto de comparación. Habla usted de 39,000 despensas que otorgan bajo padrones que se vienen dando y que esos padrones pues son meramente electoreros. Se manejan a través de las casas azules y de padrones que benefician a un partido político en específico. Cuando el programa de adultos mayores, por ejemplo, nomás por poner un ejemplo, aquí en Querétaro, pues tiene a 205,000 beneficiarios y son todos de todos los partidos políticos. Hay una campaña en medios ahorita de una cobertura muy amplia con los programas ya existentes
pero no se detallan ni los montos asignados ni la distribución por municipio. Algunos programas aparecen en redes sociales con anuncios de convocatorias, entregas o resultados, pero ninguno se vincula a informes públicos con datos técnicos sobre cuántas familias han sido atendidas, costos por unidad, evaluación de resultados, etcétera. Hay una seria preocupación del manejo de los programas sociales. Lo vivimos en campaña cuando usted era presidente municipal, lo sufrimos muchos de nosotros como candidatos, como hasta con las cocinas se venía haciendo campaña con partidos, con el Partido Acción Nacional. Mi pregunta en concreta es, ¿por qué no elevar a rango constitucional todos los programas sociales de la Secretaría que usted está al cargo, cuando incluso ya hay iniciativas presentadas aquí en esta legislatura? Gracias, diputado. Empezamos respondiendo la pregunta de la diputada Leonor Mejía, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues, respondiendo, diputada Leonor, a su pregunta sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública del Secretario Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades en Querétaro, afortunadamente las mujeres sí denuncian y confían en sus instituciones, lo que a nosotros nos ha permitido contar con cifras que reflejan la realidad y que no hay un subregistro. Eso es importante. El hecho de tener datos reportados por parte de Fiscalía es una fortaleza para la Secretaría de las Mujeres, porque nos brinda esta posibilidad de identificar, diagnosticar y diseñar política pública cada vez más efectiva. Lo que no se mide, lo decían ayer en algunas comparecencias, no se puede mejorar, pero además lo más importante es que nos permite visibilizar la violencia que tenemos. El decir que no tenemos no nos ayuda a los que hacemos política pública para mejorar. Al mismo tiempo, con nuestra campaña permanente de capacitaciones, como ya lo dije en la presentación, trabajamos en la construcción de una cultura de denuncia. El visibilizar las violencias es lo más importante, el apostar el dinero a la prevención es lo más importante, y el identificar para poder salir de un ciclo de violencia es que yo les digo a las mujeres que si hay algo que nunca han comido, pues no lo conocen. Necesitan conocerlo para saber que tenemos que salir de esa violencia, que no es normal y que no la normalicen. Trabajamos entonces en construcción en una cultura de denuncia y en un impulso de una auténtica cultura de paz. Estamos convencidos de que solo así lograremos erradicar esa violencia. En el trabajo reportado hace un momento, resaltamos el trabajo de prevención y atención que se realizó en más de 70,000 mujeres. Sabemos que la violencia contra las mujeres no descansa, la violencia contra las mujeres no tiene fines de semana ni tiene horarios. Por eso creemos en la suma de esfuerzos en la reconstrucción del tejido social que necesitamos. Hoy les pido, compañeras y compañeros diputados, que no sean estas cifras motivos de una politización, sino sea esta suma de voluntades para decirles a las mujeres que hoy en Querétaro existe una dependencia que está para servirles, para construir nuevas generaciones en igualdad y sin estereotipos que perpetúan violencias en contra de las mujeres queretanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno para contestar las preguntas de la diputada Gina Guzmán. Es que sí, les comenté que les pido mucho respeto al tiempo que tenemos, por favor. Son 2 minutos. Si hay 2 preguntas, necesito que dividan 1 minuto y 1 minuto para responder. Entonces, tratemos de hacerlo de esa forma. Adelante, secretario, pero les pido organizarse de esa forma. Son muchas las preguntas que tenemos que agotar. Gracias. Ok, ahora sí que gracias por la aclaración. Atenderemos la inquietud de la diputada Leonor Mejía. Con su permiso, presidente. Los clubes del adulto mayor son justamente esos espacios para que se puedan reunir, puedan convivir, pero sobre todo es un tema de justicia con ellos. Nos dieron sus mejores años de su vida y en esta etapa de su vida tenemos que atenderlos y brindarles lo mejor posible. En el caso de los clubes y con la experiencia del municipio, les brindamos alimentos en caliente, les llevamos al médico para que puedan hacerles la consulta médica ahí mismo
y además les llevamos atención psicológica. Sin duda, el tema de la salud emocional, de la salud mental, es también uno de los temas más importantes que debemos de atender y en el caso de los adultos mayores. Además, tenemos talleres que durante la operación de los clubes, que son 3 días a la semana, en la generalidad son lunes, miércoles y viernes, y en estos desarrollan actividades como juegos de memoria, actividades físicas, activación física, talleres de memorias del corazón, entre manualidades también, entre muchos otros talleres. Y sin duda, pues son un espacio en el que los adultos mayores además pueden convivir y ser atendidos debidamente. Yo le digo al equipo, si el karma existe, hay que dar lo mejor de nosotros por nuestros adultos mayores, porque todos vamos para allá, y qué mejor que llegando allá haya buenos programas que brinden esta atención. Muchas gracias, secretario. Tiene la réplica, diputada. Preguntarle, secretario, ¿cuántos clubes de adulto mayor existen en el estado y quién tiene acceso a ellos? Y respecto al tema Contigo y tu bebé, había escuchado que no solamente es el apoyo a los bebés de los pañales, creo que es importante que todos sepamos, creo que también hay un apoyo que se le da a las madres, ¿no?, cuando están embarazadas. Muchas gracias. Claro, tenemos 50 clubes de adulto mayor, al menos hay uno por municipio. Obviamente, por la densidad de población, hay municipios que cuentan con un mayor número de clubes de adulto mayor y sin duda les podemos hacer llegar la ubicación de los mismos. Sí, Contigo y tu bebé les brindamos, es un apoyo por etapas. En los primeros 6 meses es la alimentación, la nutrición a la madre para que a través de la lactancia materna se le dé la mejor nutrición a los bebés. Y entonces les damos un suplemento alimenticio, un suplemento vitamínico, para que las mamás puedan mejorar la condición de su lactancia y que los bebés tengan mejor nutrición, y además de algunos componentes de canasta básica que le ayudan a mejorar esta lactancia. En otras etapas se les brinda ya papillas y cosas para el bebé. Gracias, secretario. Continuamos con las respuestas para la diputada Gina Guzmán. Muchas gracias, diputada Gina. En el tema de Amialco, en zonas que le corresponden además a usted, se fortaleció al equipo especializado, lo comentaba en la presentación, de pasar de tener un centro municipal de atención integral que teníamos antes itinerantes. Hoy tenemos ahí un equipo interdisciplinario de 5 profesionistas. A través de nuestras jornadas, como ya también lo comenté, aquí Contigo Mujeres, tenemos acercamiento de atención especializada en la violencia. Desde esta Secretaría adicional brindamos atención y asesoramiento en el Centro Estatal de Prevención de la Violencia, Asiste SECA, con prevención de conductas de riesgo por consumo, y Asiste Centro de Justicia para Mujeres y la Oficina de Atención y Orientación del Poder Judicial. A estas jornadas, todo este sector con la intención de procurar atención de violencia acerca de las mujeres. Y por otra parte, me permito anunciar un proyecto interinstitucional y de intervención comunitaria para la prevención y reducción de la violencia de género en el municipio de Amialco, que estamos realizando en coordinación con la autoridad municipal, con el propósito de prevenir, atender y erradicar estas violencias de las mujeres en un territorio que enfrenta retos muy particulares, por supuesto, que usted conoce como zona indígena y rural. Muchas gracias. Muy bien, diputada, desde la Secretaría de Desarrollo Social hemos buscado que la inclusión sea una realidad en todos nuestros programas, y por eso en las reglas de operación establecemos criterios de priorización, y uno de los principales es precisamente el de las personas con discapacidad, así como de personas indígenas y afromexicanas. Esto nos permite dirigir los apoyos y servicios a quienes han enfrentado mayores barreras de manera histórica. Por ejemplo, publicado en La Sombra Arteaga en febrero del 2025, hay un apartado que dice criterios de priorización para la atención, y dice
En la ejecución del subprograma se dará atención prioritaria a personas de 65 años o más y a personas con discapacidad permanente. Es uno de los criterios que tenemos para priorizar la atención y poderlos orientar. Asimismo, pues atendemos las zonas de atención prioritaria que marca el propio INEGI. Muchas gracias, secretario. Continuamos con la respuesta al diputado Ulises Gómez de la Rosa. Bueno, primeramente, diputado, coincido con su inquietud. Valdría la pena, si necesitan apoyo de nuestra parte para este proceso que es competencia del Poder Legislativo de poder hacer una reforma constitucional. En los datos técnicos que se puedan necesitar, cuente, por supuesto, con el apoyo de esta Secretaría. Pero también quisiera comentarle, porque es importante señalar y evitar, digamos, que algunas consideraciones se puedan aclarar. Y en cada una de las entregas de los programas participa la Contraloría Social, y de esta manera se implementan mecanismos que garantizan los derechos de las personas beneficiadas en todo momento, y se hace del conocimiento que al recibir una ayuda social por parte del gobierno no debe existir ni mediar coacción alguna con fines políticos o partidistas. Se conforman los comités de Contraloría Social integrados por las personas beneficiadas, y sus funciones son las siguientes: capacitar a los beneficiarios en sus derechos, obligaciones, mecanismos de vigilancia y denuncia, vigilar la correcta aplicación de los recursos y beneficios, verificar que los apoyos económicos o en especie distribuidos mediante la tarjeta o cualquier otro lleguen a los beneficiarios en los correctos tiempos y el monto previsto, entre otras, digamos, atribuciones que tienen estos comités de Contraloría. Y en todos los cargos que he ocupado también he sabido distinguir entre mi tiempo y el servicio público, el de mis actividades personales y responsabilidades partidistas, por supuesto, también, y nunca he hecho actividades partidistas en tiempo laboral. Tiene uso de la réplica, adelante. Gracias, secretario. Sí le voy a debatir el punto de la Contraloría Social. Lo hemos vivido en carne propia. Apenas hace un par de días, en una de las obras que logramos arrancarle al gobierno del estado allá en Santa Rosa, Jáuregui, en la reconstrucción de un camino que va de la Versolilla a La Palma, se intentó a espaldas de la ciudadanía hacer justamente la intervención de la Contraloría Social para el desarrollo de esta obra, y lo que se pretendía era armar un comité social totalmente partidario. Entonces, me parece que debería de revisar el tema de la Contraloría Social. No está funcionando en los términos que me lo acaba de mencionar, y que fuera un tema efectivamente más ciudadano, más social y menos partidario. ¿Quiere hacer alguna No, réplica? agradezco sus comentarios, y por supuesto tenemos que revisar y permanentemente estar revisando estos procedimientos, porque justamente los comités de Contraloría Social permiten la participación ciudadana, la transparencia también de los procesos, de la ejecución y la conclusión de las obras. En este caso que mencionas, por supuesto que tomaremos particular atención para que cualquier situación se pueda corregir, por supuesto. Son comités en donde además el gobernador ha instruido que se concluyan en tiempo y también con la calidad que debe de ser. Y el hecho de que sean los propios ciudadanos los que generosamente otorguen su tiempo para revisar y estar dando seguimiento a las obras, pues nos da esa tranquilidad de saber que las obras van en tiempo y están cumpliendo con la calidad. Muchas gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente bloque. Tiene uso de la voz la diputada Teresita Calzada Rovirosa.
Muchas gracias, muy buenos días. Felicidades a los dos, a la licenciada Sonia Rocha y al secretario Luis Nava por su trabajo. Y también comentarles rápidamente a los compañeros que el día de ayer se realizaron 6 actividades de las glosas, en la cual en la última, pues definitivamente me tuve que retirar. Pasé la estafeta de la Delegación de Trabajadores y Productores de Movimiento Ciudadano, de donde vengo, a Armida Siqueiros, y ese fue el motivo, por si estaban bien preocupados. Pero también les quiero decir otra cosa, el buen juez por su casa empieza. Hay 2 integrantes de la 4T que no asistieron en todo el día de ayer, y la coordinadora de Movimiento Ciudadano estuvo presente y participando puntualmente en cada una de las glosas. Muchas gracias. Por otro lado, bueno, comentarle a la secretaria Sonia Rocha, me gusta mucho el punto de prevención, ya que por un peso de prevención nos podemos ahorrar 10 en una situación de riesgo. Si está vinculada la denuncia al 911, ¿en qué porcentaje? ¿Cómo reciben esa denuncia? Ya que dio un número que se me hizo un poco complicado. Y también comentarle que Amialco, Peñamiller, Arroyo Seco, Landa, Cadereyta, Tolimán han externado que es necesario contar con mayores psicólogas para el apoyo de las mujeres violentadas, y que el área de didáctica para niños y mamás son muy pequeñas y requieren de mayor actividad manual y mayor dinámica de integración. Eso es lo que me han hecho llegar a la oficina. Y por otro lado, al secretario de Desarrollo Social, mi tema es sobre lluvias. El pasado 22 de agosto nuestro estado tuvo lluvias de gran magnitud que conocemos todos, principalmente en esta zona metropolitana, dejando ver deficiencias en la infraestructura pluvial, sanitaria y de prevención con limpieza, drenes y desasolve. Le encargo perfilar el término de su pregunta. Sé que su dependencia no es la encargada de trazar los esquemas de protección civil, pero sí de atender a la población afectada. Su secretaría es clave para que las familias puedan recuperar su vida cotidiana, por lo que le pregunto, ¿qué acciones se ha realizado hasta el día de hoy su secretaría respecto a este tema de desastre natural y el recurso que se utilizó? Muchas gracias. Concluir. Gracias. Le recuerdo, diputadas y diputados, que tenemos 2 minutos para tratar de dar contexto y pregunta en esos 2 minutos. Tomé unos segundos para una… Para poder, sí, en los 2 minutos tiene que ir todo. Gracias, diputada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Diputada Adriana Mesa, adelante. Muy buenos días, bienvenidos a los secretarios y secretaria. Bien dijeron que esta es su casa. Es una pregunta para cada uno. Se aprobó en febrero del 22 como uno de los ejes rectores el denominado Programa de Educación, Cultura y Deporte, que busca impulsar y ampliar el acceso, así como elevar el nivel de educación, cultura y deporte para todos y cada uno de los grupos sociales que componen la población en el Estado. Dentro de las acciones previstas en ese eje rector se encuentra gestionar el servicio de transporte gratuito para los estudiantes. Mi pregunta es muy dirigida a mi municipio. ¿Qué acciones realiza la Secretaría para atender el índice de ausentismo y la deserción escolar respecto a la zona metropolitana y que se encuentre en ese plan de desarrollo del Estado 2021-2027? ¿Y cuáles son las estrategias también para atender a los estudiantes poniendo énfasis en las comunidades alejadas para cubrir la demanda actual de los estudiantes en el municipio de San Juan del Río? Y para la secretaria Sonia, felicidades porque seguramente trabajan con la misma velocidad que hizo toda su presentación. Nos dijo que actualmente 14 municipios ya están armonizados con reglamentos de la Secretaría de la Mujer. ¿Podría indicarnos cuáles son los que faltan y cuál sería el motivo por los cuales no están armonizados, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Adriana Mesa. Tiene uso de la voz la diputada Claudia Díaz. Gracias. Muy buenos días. La pregunta es para el secretario de Desarrollo Social. Informes estatales se indica en el reto número 4, Querétaro sin pobreza extrema, planteada para el 2027, no se espera tenerla eliminada para ese año. La pregunta, secretario, es, ¿cuál ha sido el avance en la reducción del 50% de la pobreza extrema en Querétaro? Y para la secretaria de Mujeres,
Uno de los retos que debe atender Querétaro es un sistema estatal de cuidados, tener políticas que reconozcan y apoyen a quien cuidan, familiares, trabajadoras del hogar, entre otras categorías, la ampliación de servicios de cuidado infantil accesibles, la facilidad de combinar la vida laboral y responsabilidad del hogar. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones que se están ejecutando para visibilizar la urgencia de atender un sistema estatal de cuidados en el estado de Querétaro? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Empezamos respondiendo la pregunta o las preguntas de la diputada Teresita Calzada. Gracias. Perdón, gracias. Voy a ser breve por el minuto. La línea Telmujer, sí hay una vinculación del 911 a nuestra línea Telmujer, incluso con un nuevo programa del gobierno federal que trae la secretaria, que es igual una línea que se implementó apenas en este enero, se conecta directamente a nuestra línea. Entonces, los números que yo les doy son los números que nos pasan también directamente desde la Federación o desde el 911, como bien dices, diputada. También decirte que, por supuesto, en Landa, Cadereyta, en el semidesierto queretano, que por cierto ya nos hemos encontrado, en esta zona específicamente existen un aproximado de todo el semidesierto de las 26 psicólogas que yo comentaba, que atienden una en cada municipio, pero como por zona hay 8 psicólogas que efectivamente seguro necesitaremos más y en eso estamos trabajando para el siguiente año, pero contamos con 90 profesionistas en los municipios hoy, sumando a las 26 que ya había dicho. Entonces, también en el tema de capacitación, paso los datos de lo que podemos hacer para que pases la información con todo el gusto. Pues con respecto a la pregunta de las lluvias, desde el primer minuto la instrucción del gobernador Mauricio Curi a todo su equipo de trabajo fue estar de manera cercana y oportuna en las zonas afectadas. Y lo primero fue realizar un censo de las afectaciones en coordinación con los municipios y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Se levantó el registro de 1,125 viviendas con alguna afectación respecto de las inundaciones en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués. Posteriormente, emitida la declaratoria de emergencia en estos municipios, activamos el programa emergente de apoyo para la reposición de enseres domésticos de primera necesidad, con el objetivo de apoyar a las familias a restablecer sus actividades y vida cotidiana. En números por el tiempo, recibimos 926 solicitudes derivadas de este censo y ya en esta semana hemos concluido con la atención entregando más de 3,900 enseres domésticos entre colchones, base de colchón, refrigeradores, estufas y lavadoras. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, secretaria, secretario. Continuamos con la respuesta para la diputada Adriana Mesa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, diputada Adriana. Pues bueno, decirte que a través de la suscripción de los convenios de colaboración interinstitucional, como ya lo mencioné, las autoridades municipales, tales como la instancia municipal de las mujeres y en algunos casos las personas titulares de las dependencias municipales y de los ayuntamientos y la Secretaría de las Mujeres Estatal se comprometieron a articular esfuerzos mediante, ya lo comenté, institucionalización de mecanismos, estandarización de procesos, homologación y falta Tequis, Tolimán, Cadereyta y Arroyo Seco. La situación es que llevamos un proceso ya tienen su jurídico el proyecto del convenio y solamente pues es ponernos en convenio, pero seguimos trabajando independientemente de estos convenios que firmamos. A ninguna mujer se le niega el servicio porque además en cada municipio tenemos estas 5 profesionistas que es de este trabajo de manera interinstitucional con la Federación, Estado y municipio. Muchas gracias. Claro que sí. Diputada, por supuesto, con respecto al programa de transporte escolar que brinda su servicio en los 18 municipios, pero en particular con respecto a su pregunta, en el municipio de San Juan del Río, se atiende una población de 1,054 alumnos, lo que también apoya a la economía familiar de las familias de este municipio, porque una persona
se puede ahorrar de entre 750 pesos a 1,500 pesos al mes por alumno por el ahorro en el transporte. Y esto pues es un impacto muy significativo en los bolsillos de las familias beneficiarias. Otra de las acciones que realiza este importante programa estamos ahorita impulsando es la renovación del parque vehicular, lo cual dentro de la administración actual hemos reemplazado 60 unidades ya, de las cuales ya habían cumplido, digamos, su vida útil, y vamos a seguir trabajando para poderles brindar el mejor servicio a los jóvenes, que nadie se quede sin estudiar y que nadie se quede atrás. Muchas gracias, secretario. Estamos bien, gracias. Continuamos con la respuesta para la diputada Claudia Díaz Gayú. Muchas gracias, muy buenas tardes, diputada Claudia. Pues decir que la aportación del programa de apoyo a madres trabajadoras a la construcción de un sistema estatal de cuidados, me queda claro que todavía no es suficiente, estamos trabajando para transitar el siguiente año con el apoyo de todos ustedes, poder ampliar el programa precisamente para que sea más específico, no solamente a las madres trabajadoras, como el programa, de hecho ahí sí lo dice su nombre, sino también tener otros elementos de tema de estatal de del tema de cuidados. Elementos claves para avanzar hacia un sistema estatal de cuidados en Querétaro, reconociendo el trabajo de cuidado como una responsabilidad social, que es a donde estamos transitando, compartida y no únicamente familiar. Creo que ese es el camino, contribuye a reducir estas brechas de desigualdad, que es lo tenemos muy claro, de género, derivadas de las tareas de cuidado, fomenta la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y los centros de atención infantil y sientan bases para un sistema estatal articulado de cuidados. Sé que no es suficiente, pero en la Secretaría estamos trabajando para ampliarlo el siguiente año y además que es un trabajo que traemos desde la Secretaría Nacional de las Mujeres. Gracias. Gracias, diputado. A la diputada Claudia, sí, por supuesto, como bien lo mencionó, existe un objetivo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de reducir la pobreza y la pobreza extrema en un 50%. La línea de base para plantearse este objetivo fue justamente la medición del 2020, que fue publicada en el 2021 y con la cual se realizó el Plan Estatal de Desarrollo a finales del 2021 y publicado en el 2022. En este plan, como bien lo señaló, se estableció este objetivo. El avance que se tiene hasta el día de hoy es que se redujo el 59% ya de la pobreza extrema y un 45% de la pobreza. Se requiere, por supuesto, como lo mencioné hace un momento, realizar más esfuerzos para poder lograr este objetivo que ha señalado, y nosotros confiamos en que los esfuerzos que hace el gobierno federal y en coordinación con lo que nosotros estamos realizando en el Estado, se lograrán estos objetivos. Muchas gracias. Si no hay réplica, pasamos al tercer bloque. La réplica debe ser en el momento, diputada. Sí, es en el momento, y ahí vamos 2 días con las glosas. Lo tenemos que hacer, diputada, para poder llevar el orden, si no se nos va a hacer un relajo. Sí, me solicitan la réplica, pero a ver, vamos a hacerlo, pero si no se nos va a hacer un relajo. Gracias. Bien planeado. Es para ambos, pero sí me gustaría que respondiera el licenciado Nava, de Secretaría de Desarrollo Social. ¿Considera usted, por la cuestión de los fenómenos naturales atípicos o ya por el cambio climático, que es necesario contar con protocolos de actuación para atender pronta y coordinada estos fenómenos entre las dependencias y como es el caso de estas dependencias de carácter social? Gracias. Sí, completamente, diputada, y te comparto que la jefatura de gabinete ha realizado ya un plan de acción con responsabilidades muy detalladas y momentos de actuación de las distintas áreas de gobierno del Estado. Este plan se presentó el 1 de septiembre al gabinete y es del conocimiento de todas y cada una de las dependencias. De manera interna en la Secretaría, a través de la Subsecretaría de Fomento al Desarrollo Social,
que es el área responsable del programa emergente, estamos listos con las herramientas para la primera atención y contacto ante cualquier emergencia. Muchas gracias, secretario. Vamos a pasar al tercer bloque. Tiene uso de la voz la diputada Zuli. Buenos días, secretarios, bienvenidos. Mi pregunta es para la secretaria de Mujeres. Como lo mencionó, la Federación ha mandado un recurso para poder fortalecer los trabajos de la Secretaría, que son los centros libres. Aquí la duda que me han preguntado, en específico mis dos municipios que estoy representando, Pedro Escobedo y Tequisquiapan, es cómo fue la elección de estas profesionistas que están a cargo de estos centros libres cuando la Federación manda un link para que las profesionistas se registraran, y en específico en estos dos municipios, y ya preguntamos prácticamente en otros, y comentan que no están trabajando de la mano estos centros libres con las secretarías y con los institutos de las mujeres, en algunos municipios que todavía no son secretarías. Entonces, sí quisiera saber, secretaria, la asignación, ¿cómo fue la asignación? 1, 2, porque prácticamente parecería que las que están al frente de estos centros libres son partidistas, son afines a su partido, y pues prácticamente parece que están haciendo ya campaña, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos pudiera aclarar este tema, que es de suma importancia, obviamente, en estos dos municipios, porque usted lo mencionó hace ratito, de que Tequisquiapan no ha firmado el convenio, pero es por esta misma razón que las personas que están al frente, pues son afines al Partido Acción Nacional. Gracias, diputada. ¿Tiene uso de la voz? La diputada Juliana Hernández. Muchas gracias. Primero quisiera hacer una puntualización al diputado Ulises. Compañero, he sido testigo de que el secretario Luis Nava ha dedicado toda su vida a imprimir en políticas públicas el bien común. Si eso conlleva el cariño de la gente, popularidad, foco, o que llame la atención de nuestros amigos los medios, pues creo que es señal de que se está trabajando, y de que se está trabajando muy bien. Solo eso. Y bien, ahora preguntar una pregunta para la secretaria de la Mujer. Querida secretaria, ¿cómo podemos garantizar que las mujeres que se acercan a ustedes con problemas graves de violencia, de verdaderos dramas y tragedias en su vida, cómo garantizamos que la atención jurídica o de algún otro tipo, como ya las mencionó, sea integral? Al final la mujer, pues, es normalmente la base de una familia, la madre de hijos que salen a esta sociedad y tienen que, pues, buscar ese apoyo integral. ¿Cómo se garantiza ese apoyo integral a la mujer? Y por el otro lado también al secretario, soy testigo de lo mucho que ha ayudado el programa Contigo y tu Bebé. Felicidades de verdad por esa política que realmente apoya a las mujeres y a las familias y cambia vidas. Lo he visto. Sin embargo, dentro de esta política debo decirle, secretario, que hay una pesadilla. Y es el programa CIPROS, no solo ese programa. No solo ese programa social, otros. El programa CIPROS es una pesadilla para los que quieren acceder a ese programa, porque es complicado, necesitas internet, y la realidad es que no todos tenemos la facilidad para saberlo usar o el acceso al internet. ¿Me podría decir qué se puede hacer para subsanar este punto? Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene uso de la voz la diputada Perla. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, secretaria y secretario. La pregunta es para la secretaria, bueno, son dos preguntas para la secretaria de la Mujer.
Quería preguntarle, más allá de los cambios de presupuesto, ¿en qué se distingue el Instituto Queretano de las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres? Y para el secretario de Desarrollo Social, ¿con qué programas cuentan para jóvenes con discapacidad intelectual? Muchas gracias, diputada. Comenzamos con las respuestas. Primero para la diputada Zuli, por favor. Muchas gracias, diputada. Pues mira, la contratación para la operación de los centros de atención denominados efectivamente, como tú lo dices, centros libres, se realizó mediante una convocatoria abierta, también lo comentas, en una página de la Federación con un proceso de evaluación transparente. Los perfiles fueron revisados, validados y aprobados por la Federación, no por la Secretaría de las Mujeres, garantizando que las designaciones respondieran a criterios de capacidad y experiencia. De hecho, deben de tener un perfil y experiencia, no vinculados a temas políticos. Ese no es un impedimento, simplemente tienen que cubrir los requisitos. También decirte que sí hay una coordinación. En Escobedo incluso está en la misma oficina del municipio, porque en algunos casos también no todos están en las mismas oficinas, a veces por capacidad de las profesionistas son 5 y en muchas ocasiones los institutos no tienen como los espacios. Revisamos el caso de Tepic con mucho gusto, ahí hemos hecho incluso jornadas aquí contigo mujeres. Respecto a la atención de vivencia, no hay, perdón que me comentas, no hay colores, trabajamos los 3 niveles de gobierno. Hoy tenemos una mujer presidenta y como lo hemos dicho en la Federación en nuestras reuniones, en la Secretaría de las Mujeres, pues no hay colores, nuestro color es precisamente la violencia para poder trabajar en contra de ella. Muchas gracias. ¿Hiciste pregunta nada más para mujeres? ¿Quiere réplica? Adelante. Sí, aclarar, secretaria, los perfiles de estas personas. Yo lo revisé precisamente con la Federación, porque obviamente sorprende que en Pedro Escobedo, la titular de este centro o las personas que están al frente de estos centros libres, pues son partidistas de Acción Nacional, abiertamente, y están haciendo prácticamente ya campaña, ¿no? Y están obviamente utilizando un recurso de la Federación para estar haciendo promoción para una candidata en particular y que es la encargada de. Entonces, por eso es mi comentario y vuelvo a repetir, en Tequisquiapan también no se ha firmado el convenio porque las personas que están al frente también son afines al Partido de Acción Nacional. Esa es la cuestión por la cual Tequisquiapan no lo ha firmado, Pedro Escobedo ya lo firmó, pero no están en el Instituto de la Mujer ahí en Pedro Escobedo, no están estas 5 personas, ellas están trabajando en otro espacio y lo cual no hay coordinación. Muchas gracias, diputada. Comentarte, y me lo pasan porque no ubico a todas las personas que trabajan en los centros libres, que además es un programa combinado de recurso, ya también lo comenté al inicio, estatal y federal. Ellos hacen este proceso, pero la coordinadora del municipio de Pedro Escobedo es una socióloga de origen en el municipio de Querétaro, no es de Pedro Escobedo y tiene experiencia en CJM desde el 2022. Ahorita te paso el nombre con mucho gusto y todos los datos. Decir que en el municipio de Tequis lo revisamos, más sin embargo los proyectos para la firma de convenio pues dependen de ambas partes, ya tiene su jurídico el proceso. De la misma forma, lo reviso, de manera general, decirte que la Secretaría Nacional de las Mujeres fue quien hizo una plataforma en donde ingresan las profesionistas y obviamente simplemente revisamos nosotros en la Secretaría de las Mujeres que tenga la idoneidad con, obviamente, si es psicóloga, si es trabajadora social, porque además son profesionistas que necesitan a veces mucha experiencia y además es un proceso medio volátil porque no es fácil al final por las condiciones en que tenemos a las profesionistas, ¿no? Pero es un tema, pero lo revisamos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Continuamos con las respuestas para la diputada Juliana Hernández.
Si quieres, empiezo con la parte. Reconozco, diputada, lo que mencionas con respecto al sistema CIPROS y justo sabiendo que aún existen brechas de desigualdad digital y también de acceso a Internet en el Estado, hemos implementado un calendario de jornadas físicas de registro en las cuales acude personal de la Subsecretaría de Fomento al Desarrollo Social para apoyar a realizar el registro físicamente al programa. Esto se hace en todo el Estado. De hecho, llevamos ya 86 jornadas y te podría decir que más del 80% de los beneficiarios que tenemos ya actualmente en el programa han ingresado a través del registro en estas jornadas. Esta acción se ha implementado siguiendo la instrucción del gobernador Mauricio Curi de estar cercanos a la gente y de facilitar el acceso a los programas. También te comparto que en cada jornada contigo, con el gobernador, también la Secretaría cuenta con un espacio, un módulo de atención, y ahí también estamos recibiendo las solicitudes de inscripción al programa. Pero, yendo un poco más allá y un ofrecimiento general, si nos ayudan con la difusión del programa y si pudiera organizarse una jornada con ustedes en sus distritos, por supuesto que la podemos llevar a cabo en coordinación con nuestro equipo de la Secretaría. ¿Es cuánto? Sí, claro. ¿Réplica? Justo era lo que le quería comentar, secretario, cómo podemos hacer para que dentro de nuestros distritos podamos acompañarlo a las jornadas, porque en calle nos hemos encontrado mucha gente que justo pues tiene estos problemas y uno mismo los tiene. Entonces, si nos pueden pasar el calendario de las jornadas para ver cuándo van a ser en mi distrito, también cuándo van a ser en Santa Rosa Jáuregui, en Pedro Escobedo, en distintos puntos del Estado de la República, porque me queda claro que esta política es para todos, es para la gente, es para las personas y aquí no importan los colores, importan las personas. Gracias. Sí, por supuesto, el único criterio es haber nacido en este año, 2025, es para quienes nacieron a partir del 2025, y como criterio de prioridad es a los bebés que hayan nacido en un hospital público, como criterio de prioridad porque el programa va dirigido pues a quien más lo necesita. Entonces, pero reconociendo también que en algunos municipios todavía hay prácticas de parteras y de prestadores de servicios de salud para el nacimiento de los bebés, también estamos, por supuesto, recibiendo y registrando en este programa a quienes hayan nacido en este contexto o en estas situaciones. Entonces, nos podemos coordinar y por supuesto que podemos organizar conjuntamente jornadas de registro para contigo y tu bebé, como cuando ustedes nos indiquen en sus distritos, por supuesto que con toda la apertura. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, diputada Juliana. La atención que nosotros prestamos es integral y está garantizada por la conformación de los equipos, ya lo comenté, trabajo social, psicóloga, abogada, promotora de derechos y obviamente una coordinadora, como ya también le decía la diputada Zuli. En estos números, los números que yo presenté al inicio reflejan en un promedio que cada usuario le damos seguimiento en 15 servicios especializados cuando dividí lo que era un servicio de lo que era un plan de vida, si ustedes lo recuerdan. Durante ese periodo, o el periodo más bien en que les prestamos estos servicios durante su plan de vida, son 6 meses en donde monitoreamos el cumplimiento y el progreso de este plan de vida por estos servicios. O sea, puede tener un servicio psicológico, puede tener un servicio jurídico, pueden tener un servicio de acompañamiento para su plan de vida hasta que rompa el ciclo de violencia. Incluso si se va pensando que rompió el ciclo de violencia y regresa, en la Secretaría de las Mujeres no discriminamos, en la Secretaría de las Mujeres las volvemos a atender porque cada quien tiene tiempos para romper su ciclo de violencia. Gracias. Tampoco. Muchas gracias. Tiene uso de la voz, secretarios, para contestar a la diputada Perla. Muchas gracias, diputada Perla, un gusto saludarte. Fíjate que en materia presupuestal efectivamente aumentamos cerca de 5 millones de pesos al crearse precisamente la Secretaría y antes de lo que era el Instituto Queretano de las Mujeres.
considerados en su totalidad para la atención a las violencias. Lo que crecimos fue para atención a las violencias en contra de mujeres en el Estado. De igual forma, aumenta el rigor técnico y la fuerza como una institución al interior del Poder Ejecutivo, contribuyendo en la coordinación interinstitucional, la cual se traduce en el fortalecimiento de la transversalización de la perspectiva de género, que yo ya les hacía comentario en la presentación, porque la atención integral de las mujeres es tarea de todas y de todos. Gracias. Diputada, con respecto a tu inquietud, comentaba que como criterio de prioridad para todos los programas tenemos justamente el atender a las personas con discapacidad. Como lo dice tal las reglas de operación, dice, para efectos de los apoyos por sector, la instancia ejecutora podrá aplicar criterios de priorización para las personas con discapacidad permanente, debiendo presentar al momento de su registro el documento que haga constar a su discapacidad, etcétera. Entonces, sí, sin duda creo que el programa de la tarjeta Contigo puede ser uno de los apoyos que podamos brindar. Otro de los apoyos que podemos brindar es el programa de Contigo en tu Mesa, brindarles un apoyo alimentario para los jóvenes y para que también tengan un apoyo para la familia. Y por otro lado está el tema de la pensión. Sin embargo, por el tiempo, si hay réplica, ahorita podemos continuar. Muchas gracias. Secretario, ¿tiene uso de la réplica? Sí, muchas gracias. ¿Cuál sería el de pensión, perdón? Sí, el tema de la pensión, que es un tema federal por la modificación del artículo 4 de la Constitución, y que la propia presidenta Sheinbaum señalaba en su última visita que ya tenían un avance en la atención de personas con discapacidad permanente. Ya se encuentra un avance hasta los 29 años de edad, que es la población a la que hace referencia. Y justamente el próximo lunes tengo reunión en la Secretaría de Bienestar para coordinar esfuerzos, ver las opciones para la atención del segmento de población faltante de personas con discapacidad. Es una pensión no contributiva la que está establecida en el artículo 4 de la Constitución, y que nosotros también estaremos trabajando con el gobierno federal para sumar esfuerzos y poder brindar este apoyo. Muchas gracias, secretario. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Tiene uso de la voz, diputado Sinue. Presidente, antes de que me tomen el tiempo, yo quisiera solicitarle nada más que las audiencias de ayer y hoy son públicas, así como la información, que nos pudieran, bueno, yo en lo personal, que pudiera estas presentaciones ser de conocimiento en lo personal míos, porque mucha información no viene aquí, ¿no? Y yo en lo personal sí requiero esa información. Ahora Gracias. sí que corre el tiempo. Tomamos Buenos nota. días, Gracias. secretario, secretaria. Secretario de Desarrollo, ¿cómo generar una percepción de credibilidad cuando usted fue alcalde y hubo un quebranto, un desvío de recursos públicos por becas? Y ayer todavía me encuentro al responsable, Arturo Torres, el día de ayer, que creo que ha de ser funcionario público estatal, cuando esté en sus manos la responsabilidad de entrega de todos los programas sociales, ¿dónde queda esa credibilidad? Preguntas concretas. ¿Cuáles son los indicadores concretos para evaluar programas Contigo en todas sus fases, ¿no? En la reducción de la pobreza extrema y que no sean utilizados electoralmente? ¿Qué datos se tiene sobre la cobertura en zonas marginadas, ya que pese a reportes de beneficiarios en brechas de desigualdad, persisten comunidades rurales indígenas, donde el rezago social afecta casi un 40% de la población, según la percepción de desigualdad? Y a la secretaria, de lo que acaba de responder, hay que ser congruente, secretaria, de lo que le respondió a la diputada Azul, del tema del programa PAIBIP, que maneja el gobierno federal junto con las secretarias de los estados de las mujeres.
Si es así lo que usted responde, le hago de conocimiento que la próxima semana voy a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para hacer estas denuncias sobre los perfiles, porque efectivamente, no solamente Zuli ha tenido esa información, son ya 5 municipios donde no hay los perfiles para que ocupen estas servidoras públicas, porque en la anterior elección que hubo sus juzgadores fueron servidoras públicas que operaron en los municipios estando en ese programa. Entonces, para tener una congruencia, porque estamos comprometidos con las mujeres, vamos a esta denuncia a la secretaría correspondiente, porque no puede ser. Si gusta perfilar su pregunta. Gracias, mi querido. Bye. Gracias. ¿Tiene uso de la voz para hacer su cuestionamiento, diputado? Diputado Mauricio Cárdenas. Gracias. Tú estás después de Mauricio Cárdenas, diputado. Lo que pasa es que ayer fue el ejercicio, discúlpame, pero así lo llevamos un día haciéndolo, diputado. Si me dan chance de hacer la pregunta, como nosotros hemos respetado el tiempo de ustedes, que respeten el de nosotros, se los agradezco. Felicitar y agradecerles el trabajo a estas 2 secretarías con 2 perfiles que han hecho un extraordinario trabajo, y le voy a hacer una pregunta a cada uno de los secretarios y a la secretaria. El primero va referente al tema de las mujeres víctimas de violencia. Para mí no hay un acto más ruin, más cruel y más cobarde que un hombre que pueda abusar de una mujer, que pueda dañarla, porque existen muchos tipos de violencia. Puede ser violencia física, violencia psicológica, emocional, sexual, económica, y que a su vez pues afecta a lo que sigue el día de mañana de que la mujer fue abusada, pierde su autonomía, su libertad, pierde su bienestar, puede llegar a perder su familia. Y mi pregunta es, secretaria, ¿cómo es un protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia? Y para el secretario Luis Bernardo Nava, le hago el siguiente planteamiento. Lo mencioné el día miércoles en mi posicionamiento, y yo estoy seguro de que en Querétaro vivimos lo mejor de 2 mundos. ¿Por qué vivimos lo mejor de 2 mundos? Porque tenemos la fuerza y el crecimiento económico con empleos bien pagados, inversión, innovación, infraestructura y seguridad de primer nivel, pero también tenemos esta sensibilidad social con programas y apoyos directos a quienes más lo necesitan. Recorriendo el distrito me he dado cuenta de que existen muchas obras sociales que se están haciendo en las diferentes delegaciones, en los diferentes municipios que represento, pero también debo de decirle que sé que este tipo de solicitudes son altamente demandadas en el Estado, son temas que las familias nos piden apoyar todos los días y que forman parte de una necesidad prioritaria para muchas colonias antiguas y de nuevas creación. Considerando este escenario en donde la demanda de obra es mucho mayor al recurso para realizarla, ¿cuáles son los criterios que se utilizan como secretaría para atender las solicitudes de obra que llegan a ustedes? Gracias, diputado Mauricio Cárdenas. Tiene uso de la voz el diputado Arturo Maximiliano García. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Pensé que me ha dado base. No. Perfecto, muchas gracias. No, de ninguna manera. Bienvenidos, secretarios. En novedad del tiempo, me voy directo a las preguntas. Primero, al secretario de Desarrollo Social, ¿cómo podemos distinguir entre estos números que plantean aparentemente mejores resultados en las estrategias locales, en disminución y abatimiento de pobreza extrema, lo cual me parece adecuado, es decir, es el objetivo, con los esfuerzos federales? Está claro que el INEGI ha marcado tanto el aumento al salario mínimo de 88 a 278 que se logró y los programas sociales federales. Es decir, ¿cómo podemos distinguir entre los programas locales y no entender este resultado como parte de un mejor impacto de los programas federales, dada la composición demográfica, jóvenes, adultos, laboral, etcétera, otros elementos socioeconómicos que pudieran hacer que en Querétaro tuviera mejor impacto los programas federales, y cómo se explica que sí fueran los locales solamente para efectos de saber la eficiencia que tienen? 2, conocer las reglas de operación de los programas. Algunos compañeros me manifestaban que era complicado encontrarlos. 3, la preocupación también de que no se use para promoción personal o partidista, esto a partir de la clara elemento de las reglas de operación. Y 4, sumarme a la compañera Perla
para saber si su secretaría apoya y gestiona decididamente que en la elaboración del presupuesto 2026 podamos contar con el apoyo de la entidad federativa para también para los discapacitados, como ya 24 entidades. Y para la secretaria, perdón, hay un exhorto, nos preocupa el tema de prevenir justamente el embarazo en adolescentes y por favor, secretaria, que nos puedan atender, se votó por unanimidad y es relevante. Muchas gracias. Vamos a dar respuesta al diputado Sinue, por favor. Muchas gracias. Primero, con todo gusto, diputado Sinue, le mandamos la presentación. También comentarle que está en su derecho, trabajamos de manera coordinada con la Federación, hemos cumplido con los procesos de supervisión, no hace más de unos días vinieron aquí de la Federación a cada centro libre, y ahí estuvimos, y repito, nos ajustamos a los lineamientos del programa emitido por la Federación. Gracias. Sí. A la pregunta del diputado, la credibilidad justamente se da porque el municipio hizo la denuncia. No fue que se haya descubierto ante una auditoría, sino que en cuanto hubo elementos para identificar el caso, se presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y por supuesto también ante el Tribunal Administrativo. Y eso es justamente en aras de cumplir con una responsabilidad de transparencia que, aunque pueda resultar un tema, por supuesto, que tenemos que evitar, que tenemos que combatir, pues hay que cumplir y cumplimos con toda responsabilidad. Y los indicadores, y aquí voy a mezclar un poquito con la respuesta con la pregunta del diputado Arturo Maximiliano García, por eso nosotros hacemos las mediciones con los indicadores que arroja el INEGI, que sean totalmente transparentes y de manera federal, pues nos aplica a todas las entidades federativas, con estas mediciones, con los distintos componentes, las dimensiones de los factores que inciden en la pobreza, nosotros podemos identificar en cuáles puede incidir el gobierno del Estado y en cuáles factores son, por supuesto, programas federales los que atienden y ayudan a las personas que más lo necesitan. Por eso buscamos no tener una duplicidad de programas, salvo en el caso que ahorita mencionabas de atención a personas con discapacidad. Vamos a sumar esfuerzos para poder cumplir con este objetivo establecido en la Constitución. Muchas gracias. Tiene su réplica. Nada más para hacerle conocimiento a la mesa directiva, tengo una batería de preguntas que me hicieron llegar algunas agrupaciones de mujeres que se les quiero hacer llegar a la secretaria para su conocimiento y dejarla en la mesa. Con todo gusto. Y también decirle al secretario que no se ha resuelto el tema de las becas. Todavía en la sesión de Cabildo de hace unos días sigue sin resolver ese tema. No hay ninguna respuesta de ningún funcionario público. Y por último, en buena ley, porque si no se enoja Enrique Correa, la verdad, si quieren ser candidatos, renuncien. Tienen un buen equipo de campaña, 2 mujeres talentosas en el tema electoral. Denle el espacio al gobernador y que realmente estén de 100% en el cumplimiento del servicio público. A usted, secretaria, y usted, secretario. Son otros momentos de la democracia en este país y en este estado. Muchas gracias. Gracias. Okay, estamos bien. Entonces, continuamos con la respuesta para el diputado Mauricio Cárdenas. Muchas gracias, diputado Mauricio. Mira, te voy a más o menos a resumir el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia. El protocolo obviamente inicia con la recepción de casos a través de nuestros diferentes espacios. Telmujer, La Llamada, CAE, Centros Municipales de Atención, CJM o Jornadas Comunitarias Aquí Contigo Mujeres. Después se realiza una entrevista inicial de trabajo social para identificar el tipo de o modalidad de violencia, como bien tú lo dijiste, niveles de riesgo y necesidades. Si el riesgo es alto, se activa el protocolo urgente de atención y de solicitud de medidas cautelares y protección. En caso de proginie se solicitan restricciones y órdenes provisionales de custodia, así como medidas
medidas de vigilancia policial. Con esta valoración se construye, como ya también lo dije, un plan de intervención personalizado que puede incluir asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, medidas de seguridad o el refugio, y se brinda seguimiento especializado al menos 6 meses, también ya lo dije. Eso se registra en un programa federal que se llama Banabin y en nuestras plataformas internas. Gracias. Gracias, secretaria. Adelante, secretario. Sí, gracias. En efecto, hay muchas solicitudes de obra que se tienen que priorizar y para esto se necesitan elementos técnicos, sociales y jurídicos, por lo que en la Secretaría de Desarrollo Social mantenemos mesas de trabajo con la Secretaría de Obras Públicas, con la Comisión Estatal del Agua y con los municipios, con la finalidad de que esta sea una decisión en estricto apego a la necesidad social, reconociendo que el presupuesto existente no permite atender la totalidad de la demanda. Entonces, para poder hacer la elección de qué obras se realizarán al año, seguimos una serie de pasos para determinar dónde se realizará la obra, pero el proceso es el siguiente. La necesidad de la obra normalmente surge de una solicitud que llega vía oficio o en alguna de las jornadas de atención ciudadana. Luego se realiza la validación de cada solicitud y luego se tiene que revisar la condición jurídica del predio, que eso es lo que luego también detiene muchas cosas, que no son bienes públicos, si son bienes de carácter privado o social, luego esto puede ser impedimento para la realización de muchas de las obras. Y luego, pues, se hace con las mesas con los municipios, se establece cuáles pueden tener mayor prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, secretario. Y precisamente hablando de estos enlaces que ustedes tienen, son una secretaría paralela que tiene que tener comunicación con prácticamente todas. Veo relevante el tema de que tenga comunicación con los distintos municipios. Hablando de la pluralidad, tenemos municipios representados por todos los colores. ¿Y a qué se refiere con los proyectos que se validan por un enlace municipal? ¿Se validan todos los proyectos de todos los municipios? ¿Dichos enlaces trabajan para la CDSOC o son independientes? ¿Y qué garantiza que la inversión es lo que la ciudadanía realmente necesita? Sí, nosotros con nuestros enlaces tenemos que ir a revisar todas las solicitudes que se reciben para ir a ver la viabilidad de las distintas solicitudes, y estos enlaces hacen justamente este levantamiento, esta validación que les comentaba, y que a partir de ahí ya lo llevamos a la mesa de trabajo interinstitucional o a la mesa de trabajo con los distintos municipios. Es muy importante el hecho de que se da justamente en este espacio de colaboración y de trabajo conjunto, porque son distintos los aspectos técnicos que tenemos que revisar de cada obra, y el detonante pues es justamente el enlace. Nosotros recibimos la solicitud, lo mandamos vía el enlace para validar los distintos elementos y ya con las áreas técnicas revisamos la viabilidad de las obras y la prioridad con los municipios correspondientes. Gracias, secretario. Tienen uso de la voz ya para responder la respuesta del diputado Arturo Maximiliano. Muchas gracias, diputado Maximiliano. Con mucho gusto atendemos el exhorto, no solo en el papel, obviamente, sino en la práctica. Atendemos a la atención de la problemática del embarazo adolescente a través de los procesos de sensibilización, lo comenté en la presentación, en más de 5,000 adolescentes, un poquito más, no me acuerdo bien el número, pero estaba en la presentación, que por cierto, igual les paso. Decirle a la diputada Zuli, gracias, aquí está para que ahorita te lo paso, con todo el gusto los datos de nuestra coordinadora, y aprovechar también ahí que me sobró medio minutito para agradecer, porque si no aquí el secretario me hace quedar mal con el equipo, pero pensé que no me iba a alcanzar al inicio. Agradezco y pongo siempre a sus órdenes al equipo, que no es el equipo de su servidor, es el equipo de las mujeres queretanas, al equipo de la Secretaría de las Mujeres que están ahí atrás, por supuesto a la subsecretaria Selene Salazar, a la secretaria técnica Jessica Ocampo, allá atrás también tras bambalinas está Indira Olvera de Transversalidad, Carmen Hernández de Violencia, Judith Olvera del Refugio con una gran experiencia
Miguel Espinosa de Administrativo, Roselena Urbiola, también jefa de Unidad Jurídica, Enrique Samu, que es Samudio, Samu le decimos, coordinador de Comunicación Social, y Leonel Martínez, mi particular, que si no les contesta, me dicen y con todo gusto. Gracias. Venga. En la réplica del diputado Maximiliano. Muchas gracias. Sí, insisto en la preocupación justamente de la promoción personal o partidista y de manera de verdad bien respetuosa, pero con el respeto que también justamente se merecen queretanos y queretanas, y prefiero plantearlo aquí que plantearlo por otra vía. A mí sí me sorprende mucho que los programas que se anuncian están siendo promocionados con imágenes personales y desde cuentas oficiales con la palomita azul. Podría leerlo, pero bueno, pues lo que muestra es una gráfica muy clara del secretario entregando bueno, haciendo alusión a la entrega del programa Contigo y tu Eve, y me parece que eso pues no abona justamente a los elementos democráticos de las futuras contiendas, señor secretario. Gracias. Muchas gracias. Por razones de tiempo, lo que vamos a hacer es lo mismo que el día de ayer. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeros para hacer sus preguntas, pedirles a los secretarios y a la secretaria y sus equipos tomen nota y que puedan coordinarse para que puedan hacerles llegar sus respuestas. Enrique Correa, adelante, y les pediría si podemos ser breves en la pregunta para que se la lleven y poder continuar con la siguiente glosa. Con todo gusto, presidente. Bueno, yo creo que nuestros compañeros de Morena están confundidos de glosa y creen que están entrevistando a los secretarios federales, porque se han de morder la lengua cuando hablan de que se usan los programas sociales con fines electorales. Y para muestra, todos los siervos de la nación que durante el proceso electoral se la vivieron amenazando, amedrentando a adultos mayores y a jóvenes para decirles que si votaban por otra opción política que no fuera Morena, perderían los programas. Entiendo el enojo de mis compañeros legisladores de Morena al reducirse la pobreza, porque eso les termina el negocio de la pobreza. Y estoy citando al expresidente de la República más corrupto que ha tenido este país. Eso dijo, son sus clientes. Y entiendo su enojo cuando se acaba la pobreza. Mi pregunta es para el secretario Luis Bernardo Nava. Con estos indicadores de pobreza en disminución, ¿en qué perspectiva creen que y en qué año podrá en Querétaro eliminarse la pobreza extrema en su totalidad? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Tiene uso de la voz la diputada Blanquita. Buenos días. Bueno, pues yo aclarar que a diferencia de los programas sociales federales donde son derechos y donde incluso, diputado Correa, cualquier ciudadano puede irse a un amparo para hacer efectivo ese derecho, lo que no sucede aquí, sobre todo con unas reglas de operación en los programas bastante deficientes para poder que el ciudadano común tenga algún acceso de poder rebatir o administrativamente cómo puede hacer un ciudadano para accesar a estos programas. No lo existe, ojalá lo puedan revisar a fondo porque es muy difícil que en la ciudadanía donde hay solicitudes de acceso a estos programas se pueda determinar que a una persona se le da y a otra no en condiciones iguales. Yo creo y me parece que la política social queretana deja mucho que desear. Es apenas una simulación de lo que es la política social federal que ha sacado de la pobreza a más de 10 millones de personas. Y en ese sentido mis preguntas son las siguientes.
en cuáles criterios se aplica que los resultados de esta política social estatal para poder afirmar que se ha sacado el 23% de la pobreza a queretanos y queretanas, cuando su programa estrella Contigo entrega solo 1,000 pesos mensuales a los beneficiarios y que estos 1,000 pesos mensuales están muy abajo del costo de la canasta básica, que en el medio rural cuesta 1,850 y en el medio urbano 2,452. ¿Usted considera, señor secretario, que con 1,000 pesos se puede sacar de la pobreza a las familias en Querétaro? Muchas gracias, diputada. Su tiempo se agotó. Gracias. Diputada Vero Galicia. Muy buenos días a todos. Felicitar a los dos secretarios. Respondiéndole un poquito, bueno, o haciendo una aclaración, yo vivo en un lugar que es una comunidad que se llama Chichimequillas y es la zona más pobre del Marqués, toda esa delegación. Y cuando comenzaron a salir los programas sociales en desarrollo social, allá no hay internet, no hay medios de comunicación, no hay forma de poder ingresar al programa y todo eso. Vine yo a la Secretaría a solicitar porque nunca había programas de ese estilo en mi delegación, que es Chichimequillas, a la cual pertenecen 14 comunidades de las más pobres. El Marqués tiene una zona de gente muy millonaria y zona de gente muy pobre, que es la zona donde yo vivo, y yo nunca tuve problema para poder pedir, y mandaron de la Secretaría una brigada. Eso sí, yo no lo pude hacer porque yo no pude registrar a quien yo quería, ¿no? Porque pues siempre uno como político tienes tu listado y tú quieres registrar tu gente, y no, sino que la Secretaría acudió con una brigada y ellos validaron casa por casa a quién podían darle el programa, y eso pues se lo comento a los diputados que tengan intención y que no haya internet o que no puedan ingresar al programa, como ustedes lo dicen, soliciten una brigada a la Secretaría, que yo nunca tuve problema y la mandaron y se registró todo el pueblo. Se llama Matanzas, la comunidad, si lo quieren ir a corroborar, y se llama La Borcilla. Comunidad también que hay de todos los colores, creo que hasta perdimos nosotros como PAN Matanzas, ganaron ustedes, pero están todos dentro del programa del señor secretario, y lo cual le agradezco, señor, y no porque los panistas hayamos perdido ahí le van a quitar el programa a la gente, o sea, eso tengan, el programa ahí continúa, seguimos perdiendo nosotros ahí, pero la gente es muy, muy necesitada, o sea, sí lo están aterrizando, como el señor gobernador se los ha indicado, y eso de verdad lo quiero felicitar, señor secretario, porque yo sí lo he vivido. Y a mi secretaria yo quisiera… Muchas gracias, por favor. Perdón, ¿puedo con otro? Es que la cosa es que el tiempo es de 2 minutos, ayúdenme, le estamos dando mucho contexto y luego la pregunta ya no se hace. Les pediría a todas y a todos nos ayuden a, si quieren dar un contexto, pero enseguida hacer la pregunta, porque estamos atrasados para la siguiente glosa ya un buen rato. Muchas gracias. Diputada Margarito, gracias. Gracias, diputada. Gracias. Buenos días, bienvenidas. Mi primera pregunta va para Sonia Rocha, Secretaría de la Mujer. Bueno, sabemos que Namealco ocupa el 3er lugar en índices de violencia y a nivel nacional el 8º lugar. Mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas que va a tener la Secretaría de la Mujer en coadyuvancia para erradicar estos casos? Menciona que hay presencia, pero como tal no se ha visto esa presencia, o quiénes son los enlaces en este municipio. Y sabemos también que hay muchas zonas alejadas del municipio en donde qué estrategias van a tener para llegar a estas zonas, a estos puntos vulnerables. Luis Nava, perdón. ¿Cuáles fueron los alcances, y si ya se están llevando a cabo, para el respeto y sano desarrollo al grupo de artesanos indígenas? ¿Y cuáles son las acciones o programas o proyectos, como le digan, para los grupos más vulnerables? ¿Cuál es el alcance que ha tenido estas zonas indígenas en cuanto a los programas? Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz la diputada Andrea Tobar. Muchas gracias. Buenos días, secretarios, bienvenidos. Bueno, a mí me gustaría comenzar mis preguntas diciendo algo básico.
no hay que mentir por convivir, mi querido Correa. No es que a Morena no le interese sacar a la gente de la pobreza, tan nos interesa que hemos sacado a muchas personas de la pobreza haciendo algo bien pequeño, poner en la Constitución como un derecho fundamental para todas y todos los programas sociales. Porque los programas sociales han existido siempre, no son nuevos. La diferencia es que Morena los puso en la Constitución. Entonces, para evitar dimes y diretes, ¿por qué no? Los invito, compañeras, compañeros, a que lo hagamos en Querétaro, a que lo pongamos en nuestra Constitución local, para que ya no haya que si sí, que si no, que si son clientelales o no. Ahora sí, secretario, a mí me gustaría preguntar cómo podemos asegurar justamente que estos programas sociales, además de que se puedan consagrar como un derecho, lleguen a todas las comunidades. Ustedes supongo que deben de tener un padrón, pero ¿cómo nos aseguramos que podemos sacar a las personas que nos faltan de la pobreza extrema en Querétaro y así cumplir con los objetivos de desarrollo? Y a la Secretaría de las Mujeres, a mí me gustaría preguntar, creo que se ha hecho, ¿no? Se han hecho iniciativas, yo he promovido las modificaciones en las medidas de protección, la ley Valeria, etcétera. Sin embargo, no hemos podido lograr el objetivo que es erradicar la violencia en contra de las mujeres. Entonces, a mí me gustaría saber, a lo mejor el tema no es tanto buscar erradicar la violencia de este lado, sino del lado del agresor. Entonces mi pregunta sería, ¿qué estamos haciendo para evitar que sea el agresor quien siga, obviamente, agrediendo? Porque sí, tenemos programas, tenemos refugios, pero creo que no le estamos dando al clavo en el tema de los agresores. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz, diputado Homero Barrera. Gracias, diputado. Bienvenidos, secretarios, aquí a la Casa del Pueblo. Comentarle al secretario de Desarrollo que el día de ayer le hice una pregunta al secretario de Gobierno en cuanto a los apoyos que se dieron a estas zonas, colonias que sufrieron por las pasadas lluvias. La respuesta fue un tanto incompleta, por eso es que voy a aprovechar hacérsela a usted, y también aprovechando que ahora anda de promoción personal, para que nos responda. ¿A cuántas familias censaron? ¿Cuál fue el porcentaje de las familias a las que atendieron? ¿Cuántos y qué apoyos se entregaron? ¿Y a cuánto ascendió el monto económico de esos apoyos? Le agradecería mucho, secretario, que nos la pueda mandar a nuestro correo institucional. Gracias. Muchas gracias, diputado. Y tiene uso de la voz el diputado Eric Silva. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, secretarios. Bueno, no, nada más rápidamente abonando a lo que decía pues la compañera Andrea y Blanquita. Diputado, no se enoje, no se preocupe, y bueno, todo lo que nos comentó pues tendría razón y tendría lógica si estos programas estuvieran en la Constitución. Lástima que no lo están, entonces pues también pues ya está la iniciativa, ojalá, ¿verdad?, le echen para adelante. Si es eso, de lo contrario, bueno, pues no tiene cabida el comentario. No, es una pena, pero bueno, y pues sí, también presidente más corrupto que hemos tenido, Felipe Calderón Hinojosa, con todo el gusto lo aceptamos, y claro que sí. Y bueno, secretario de Desarrollo Social, nada más preguntarle, su secretaría ha presumido los resultados del semáforo de desarrollo social, pero organizaciones como el Colectivo por la Transparencia del Gasto Social han señalado que los datos son incomprensibles y que no están disponibles de forma desagregada por comunidad o por municipio. ¿Usted nos podría explicar por qué la información sobre la pobreza en el Estado es tan difícil de verificar, especialmente en las comunidades más pobres como el semidesierto de la Sierra Gorda Queretana? ¿Y por qué no se ha transparentado el método para que la sociedad civil pueda evaluar estos avances? ¿Cuál es la intención de presentar un semáforo que no refleja la realidad de la pobreza aquí en Querétaro? Y pues parece más que una herramienta de propaganda, parece más bien, una herramienta de propaganda que como tal un indicador de progreso. Y bueno, pues estando al frente de una secretaría tan importante como la Secretaría de Desarrollo Social, pues en el semidesierto queretano nos dicen que sigue siendo siempre lo mismo, es decir, siempre darle a los mismos los apoyos, dejando fuera
a muchísimos miles más que también cumplen con las características y que no se puede. Y que casualmente, como ya lo comentaban, todos son operadores del Partido Acción Nacional, y estando usted al frente y siendo un candidato a la gobernatura, claramente, pues le ha de convenir bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. No habiendo más preguntas por desahogar, agradecemos la presencia del maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, así como la licenciada Sonia Rocha, titular de la Secretaría de las Mujeres. A las y los diputados, muchas gracias.